Voy a mirar para ahí, me avisáis cuando Carlos saque los 2 minutos. En estos 10 minutos me gustaría contaros cómo funciona nuestro sistema inmunitario, ¿no? Ese gran desconocido. Entonces, al final se trata de, es nuestro ejército, el que se encarga de defendernos día a día. O sea, ese ejército que toca una melodía diaria, sinfónica, y ese ejército formado por más de 1,5 billones de células inmunitarias, algunas de ellas que van a vivir solamente 2 días, como los neutrófilos, y otras que van a vivir hasta más de 30 años, como son las células memoria, las que buscamos cuando nos vacunamos, ¿vale? Un sistema inmunitario, un ejército que vive más del 70% en las mucosas. ¿Por qué? Porque al final las mucosas es por donde entran los organismos, por donde entran las amenazas. Todos los patógenos al final entran por las mucosas, mucosa respiratoria, mucosa digestiva. Por tanto, la mayor parte del ejército está ahí, en la puerta de entrada del organismo. Tiene la capacidad, nuestro sistema inmunitario, de reconocer más de 1000 billones de proteínas diferentes. O sea, es capaz de reconocer prácticamente todo el espectro antigénico del mundo patogénico. Tiene capacidad para producir anticuerpos, o sea, los anticuerpos que son esas como las flechas de nuestro sistema inmunitario. Cada célula productora de anticuerpos puede producir más de 2000 anticuerpos por segundo. Esto equivale a 10 gramos de anticuerpos al día, esa capacidad de producción de anticuerpos. En este ejército que toca esa sinfonía tiene un auditorio, un gran auditorio, que es el bazo, ese órgano, digamos, que está pensado para filtrar los 5 litros de sangre diariamente en búsqueda de amenazas que nos puedan, digamos, que nos puedan invadir. Este ejército, esta orquesta, tiene un director. Hay un director de orquesta, que es lo que llamamos la célula T, el linfocito T. Ese gran director de orquesta, digamos que se producen más de 50 millones de células T en la médula ósea cada día. Esos directores de orquesta pasan durante una etapa de un conservatorio en el timo. El timo es un órgano pequeñito, que es como la escuela, la universidad, el conservatorio de nuestras células inmunitarias, de las cuales, fíjate, solo aprueban entre el 2 y el 5% de las células que ingresan al timo. El resto no aprueban y son eliminadas. ¿Por qué? Son eliminadas porque no han pasado la prueba. ¿Y qué prueba tienen que pasar? La más importante, de que no pueden reconocer antígenos propios, no pueden reconocer las proteínas, las estructuras propias de nuestro cuerpo. Todas aquellas células que reconozcan estructuras propias son eliminadas, solo salen a la circulación, solo aprueban las células que no reconocen antígenos propios y que van a reconocer antígenos extraños. Esta melodía diaria que toca nuestro sistema inmunitario tiene que estar en perfecta armonía, tiene que haber equilibrio. En el sistema inmunitario, los inmunólogos siempre decimos que lo más importante es el equilibrio, porque en esta defensa, en esta vigilancia diaria de amenazas externas e internas, porque nuestro sistema inmunitario no solamente se dedica a defendernos frente al patógeno invasor, también se dedica a defendernos de amenazas internas. Es la inmunovigilancia del cáncer. Seguro que habéis oído hablar ahora de la inmunoterapia. La inmunoterapia frente al cáncer, que tantos éxitos y buenos resultados está dando, se trata simplemente de potenciar esta función de inmunovigilancia de nuestro sistema inmunitario para que las células, digamos, no se descontrolen y no proliferen de forma descontrolada. Ese equilibrio tiene que tener un perfecto equilibrio, porque si en cualquiera de las ambas direcciones, si hay una sobrereacción frente a una amenaza interna, se producen enfermedades autoinmunitarias. Si hay una falta de reacción frente a una amenaza interna, se produce el cáncer. Si hay una sobrereacción frente a una amenaza externa, se producen las reacciones alérgicas. Y si hay una falta de reacción frente a una amenaza externa, es cuando se producen las infecciones. Al final, esta imagen me encanta porque nos pone a los inmunólogos en el centro de prácticamente toda la medicina, ¿no? Porque fijaros, autoinmunidad, alergia, cáncer e infección. Somos el centro de la medicina. Estamos en los sótanos normalmente en los hospitales, pero somos el centro de la medicina, ¿vale? ¿Y cuándo envejecemos? ¿Cuándo empezamos a perder? Hay una palabra que además se puso muy de moda durante la pandemia, que es la inmunosenescencia, ¿no? O sea, cuando nuestro ejército, nuestro sistema inmunitario empieza a perder capacidad de defendernos. Esa inmunosenescencia técnicamente empieza después de la pubertad, a los 14 años. Después de la pubertad empieza la inmunosenescencia porque el timo, ese órgano donde, digamos, educaba, ese conservatorio donde educaban los de células T, empieza a involucionar.
empieza a involucionar, empieza a, digamos, a atrofiarse y cada vez, digamos, salen menos, menos artistas, menos músicos nuevos a tocar esa melodía. Técnicamente empieza ahí a los 14 años. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se empieza a manifestar clínicamente? Bueno, pues se empieza a manifestar, ¿veis esas dos curvas? Esa gráfica con esas dos curvas. Una curva implica los procesos de reparación y otro los procesos de envejecimiento, degradación. Cuando nuestro cuerpo, cuando esas curvas, o sea, cuando los procesos de reparación no son capaces de compensar a los procesos de envejecimiento, es cuando empezamos a notar clínicamente la inmunosenescencia. Ese punto que veis que esas curvas, digamos, está claro que se pueden modular. ¿Y cómo podemos modular? Está claro que podemos retrasar esa inmunosenescencia pues con buenos hábitos, con entrenamiento, con vacunas, con buena alimentación, retrasamos los efectos de la inmunosenescencia. Por lo tanto, no hay una edad para la inmunosenescencia, sino que depende de nosotros, de nuestro estilo de vida, que podemos, digamos, aumentar la esperanza de vida y retrasar el envejecimiento. Porque al final el envejecimiento, la pérdida de capacidad de esa melodía, de esa orquesta diaria, al final tiene consecuencias. Y es que no podemos hacer frente a los patógenos, no podemos hacer frente a las amenazas internas, todos los procesos oncológicos, aumenta el riesgo a medida que vamos cumpliendo años. O sea, todos los procesos de envejecimiento celular, al final, lo que producen es que, digamos, estas enfermedades, las age-related disease, que son las enfermedades relacionadas con la edad, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas, enfermedades autoinmunitarias, cáncer, y es todo por una pérdida de capacidad de nuestro sistema inmunitario de controlar o de poner orden en nuestro sistema inmune. Al final hay muchos músicos, ¿no? Como una gran orquesta hay muchos músicos que tienen funciones determinadas, o sea, tenemos muchas cantidades, diferentes tipos de células inmunitarias, células del sistema inmune innato, sistema inmune adaptativo, célula T, célula B, macrófago, célula dendrítica, neutrófilo, mogollón de células, mogollón de músicos, pero estos músicos, al final, digamos que músicos que además se organizan, están perfectamente organizados para cubrir todo lo que es todo el cuerpo humano. Hay unas músicas además que tienen nuestro ejército tiene unas vías especiales. Las vías, el sistema linfático es las autopistas que comunican, digamos, todos los órganos linfáticos, que al final los ganglios linfáticos son cuarteles generales, ¿no? Igual que en España hay cuarteles generales en todas las comunidades, nuestro cuerpo tiene cuarteles generales, los ganglios linfáticos, repartidos por todo el cuerpo para que en el momento que hay una amenaza en cualquier punto del cuerpo, el batallón que está en esa localización rápidamente acuda a defendernos, ¿vale? Y un sistema que actúa de forma integrada, actúa de forma temporalmente coordinada y digamos que en la que todos tienen su función. Va a haber unas células que van a tener una función de respuesta rápida, de contener la infección en el momento que se produzca, eso es lo que se llama el sistema inmune innato, que rápidamente va a actuar y va a hacer como barrera, que va a tratar de mantener la infección hasta que vengan las patrullas especializadas, que son las células del sistema inmune adaptativo, esas células T y B, que van a ser las responsables de que se resuelva la infección, van a ser las que van a eliminar los patógenos, ¿no? Digamos, completamente integradas, de hecho que si falta alguno de los dos componentes estamos perdidos, porque si falta esa barrera inicial de contención, nuestro sistema inmune adaptativo no es capaz de hacer frente a la infección y viceversa, ¿no? Por tanto, es una melodía perfectamente organizada. ¿Y cómo se entera? O sea, ¿cómo se enteran nuestras células del sistema inmunitario de que nos está invadiendo? Pues nuestras células están dotadas de unos receptores en la superficie de las células. Joder, te he visto, me cago en la leche. Unos receptores en la membrana, receptores que van a reconocer estructuras únicas en el mundo patogénico. O sea, solamente componentes que están presentes en el mundo patogénico, el lipopolisacárido, peptidoglicano, flagelina, y no están presentes en el organismo. Estos tienen un nombre, nos hemos inventado un nombre chulo, Toll-like receptors, receptores tipo Toll. Esos receptores son los que van a dar la señal de alarma, los que van a activar al sistema inmunitario, para que luego esas células, digamos, esas células activadas por los Toll-like receptors, activen a ese director de orquesta que es la célula T. Célula T que necesita varias señales, o sea, no es fácil activar una célula T. Se necesitan varias señales para activar esas células T. Diferenciar luego, porque os dije que la mayor parte de nuestro sistema inmunitario radica en las mucosas, pero no puede, o sea, al final hay dos sistemas inmunitarios. Tenemos un sistema inmunitario propio de la mucosa y un sistema inmunitario propio, digamos, del resto del cuerpo. Y son diferentes. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario de la mucosa, que está en contacto continuo con
las proteínas de los alimentos, la microbiota, o sea, todo lo que ingresa por ahí no puede tener el mismo nivel de excitación, el mismo nivel, digamos, de activación que el sistema inmune sistémico, ¿no? Por tanto, dos compartimentos, dos, digamos, mundos completamente diferentes que están comunicados. No sabemos muy bien cómo, pero sabemos que están comunicados, que la señal de uno se la lleva al otro, pero no entendemos muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cada vez que hay una agresión en nuestro sistema, en nuestro cuerpo? Cada vez que hay una agresión, hay una liberación de unas señales, que además no nos hemos complicado la vida, le hemos llamado alarminas, saltan las alarmas. Esa ruptura del epitelio produce esas señales alarminas. Esas alarminas van a atraer rápidamente hacia el lugar de la infección, hacia el lugar del daño, a las primeras células inmunitarias. Y esas células inmunitarias van a ir rápidamente van a fagocitar lo que ha entrado y van a ir rápidamente hacia el ganglio linfático a enseñar ese patógeno a las células T. La fiebre, esa fiebrefobia que hay, especialmente entre los padres, ¿no? Sobre todo los padres que fuimos primerizos, esa fiebrefobia. La fiebre es simplemente una señal de que la melodía está sonando. Con la fiebre, la música, esa sinfonía diaria, levanta la voz. ¿Por qué? Porque está actuando, está trabajando. ¿Y para qué es la fiebre? La fiebre es simplemente para darle ventaja a nuestro sistema inmunitario, porque nuestro sistema inmunitario, cuando suben esas décimas, esos grados, nuestro sistema inmunitario se vuelve más eficiente, más activo y los patógenos con el calor se vuelven menos activos. Al final, la fiebre es un mecanismo de respuesta a nuestro sistema inmunitario para, digamos, darle ventaja a nuestras células. Y ya para terminar, hablar de mi pasión, ¿no? Pepe lo sabe, todos los que están aquí de medicina lo saben, al final, que son las vacunas, ¿no? Porque las vacunas, que es la forma a través de las cuales entrenamos a nuestro sistema inmunitario, porque nuestro sistema inmunitario tiene una peculiaridad, es que la primera vez que se enfrenta con un antígeno, con una cosa nueva, es muy lento, es así, es lento, es torpe, poco eficiente. ¿Cuál es el objetivo de las vacunas? Entrenar a nuestro sistema inmunitario para que nunca sea la primera vez que nos enfrentamos a un patógeno. Convertir a nuestras células en atletas de rápida respuesta, atletas que tengan la capacidad de, digamos, en el momento que nos enfrentamos con un patógeno, responder rápidamente y eliminarlo, ¿vale? Y esas, al final, ese tiempo de respuesta, esa capacidad de respuesta, al final perdura durante los años, ¿no? O sea, no pensemos que las vacunas son solamente anticuerpos que están en circulación. Muchas veces nos hemos agobiado, sobre todo en la pandemia, con los anticuerpos, si tenía anticuerpos o no tenía anticuerpos. O sea, al final, cuando hablamos de la protección de nuestro sistema inmunitario, hablamos de múltiples capas de protección, anticuerpos, células en mucosa, células... O sea, esto es lo que hacemos a través de la vacunación, generar capas de protección que nos evitan de sufrir la enfermedad grave. Muchísimas gracias por vuestra atención.